Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Rey Danilo Flores, de Seguridad Informática del grupo, bueno, de la ficha 52292. En mi caso, voy a presentar junto a mi compañero Jonathan Steven Osorio nuestro ACA final. En mi caso, voy a exponer el tema fundamento de criptografía y en su caso va a exponer metodologías de pen testing. Entonces, no siendo más, empezamos. Saludos, profesor Emanuel Mosquera Casas. Mucho gusto, mi nombre es Jonathan Estieno Soromora. A continuación, voy a sustentar el tema de metodologías de pen testing para el ACA de la materia de seguridad informática. Bueno, el pen testing ha evolucionado muchísimo de lo que era hace un par de años. Digamos que era un poco más espontáneo, no era tan controlado. Y a raíz de ello nacen diferentes metodologías que nos facilitan poder abordar de una manera más clara los diferentes casos y vulnerabilidades que se nos puedan presentar. A continuación voy a explicar qué es OWASP, qué es OSSTMM y qué es el NIST SP800-115. Y como lo mencionaba, digamos que esa espontaneidad que tenía anteriormente el pentesting nos exponía a ser más vulnerables al fallo. A raíz de ello, digamos que se empezó a estandarizar o se estandarizó diferentes protocolos o herramientas que son inicialmente eran opcionales, hoy en día ya son casi que obligatorias para poder garantizar un software de calidad y un software seguro. Nosotros, incluso en esta metodología o en esta arquitectura que quiero explicar, vamos a contemplar tres herramientas fundamentales que, digamos que más que no lo veamos como herramientas, sino como metodologías que nos permite controlar mayormente el espectro de lo que es una vulnerabilidad o los posibles, a lo que estamos expuestos, por decirlo de alguna manera, con nuestro software. En OWASP nos embarcamos una capa más de software. En OSSTMM ya escalamos a lo que es software y digamos que el autor que va a interactuar con nuestro programa. Y NIST viene siendo ese plan de acción que nos permite prevenir o incluso corregir posibles vulnerabilidades. En OWASP tenemos o contamos principalmente con un top 10 de posibles vulnerabilidades que se presentan o incluso se han abordado. Y digamos que eh, OWASP nos permite tener como esa previa visualización de las consecuencias de estos mismas y cómo abordarlas y cómo resolverlas. ¿Sí? Este top 10 se actualiza cada 2 o 4 años, dependiendo de cómo lo tengan organizado propiamente la empresa, cómo lo tenga propiamente organizado OWASP. Digamos que eso no lo estandariza por una regla como tal, pero sí, digamos que una punta de lanza importante para poder garantizar un software seguro, ya que este no solamente nos muestra las diferentes vulnerabilidades, sino casos relevantes como lo que es la inyección SQL o incluso la exposición o vulneración de token de login, ¿cierto? O incluso el mal control de los puertos donde nosotros ponemos a escuchar nuestras aplicaciones. El OSSTMM ya empieza a estudiar el comportamiento de quien está interesado en esa aplicación y empieza a revisar también cuál es el interés real, ¿sí? ¿Por qué quieren nuestro software y quién lo quiere? ¿Cuál es la intención de este mismo? Si lo va a utilizar para lo que está diseñado realmente o va a tener una mala intención con este mismo. NIST SP800-115 nos da ese plan de acción claro de manera preventiva desde el momento del desarrollo del software hasta el momento en que pasa a producción, en donde nosotros vemos cómo debemos evitar caer en el error, pero también si caemos en el error, cómo abordarlo para solucionarlo. Digamos que este marco de referencia nos permite tener ese, esos pasos seguros para evitar caer en el error de antes, que era como improvisar o entrar a como adivinar cómo soluciono o cómo evito un error en el software. En esta matriz vemos claramente cómo se relacionan los tres y en qué ambientes nosotros podemos utilizarlos o se usan principalmente. OWASP es a nivel tiene un enfoque más técnico, está enfocado a nivel web y la nube, y los reportes generalmente es un PDF que se puede generar con Fortify o diferentes herramientas. OSSTMM ya estamos hablando de métricas y control propiamente con el factor humano y que también se revisa o se monitorea también la aplicación. Y NIST 800-115 ya es el protocolo que nos permite garantizar que se cumpla con los parámetros de calidad y seguridad de nuestro software. Aquí podemos ver más de una manera más gráfica cómo se relacionan los tres. OWASP es la parte interna, el software, que
Desde el primer momento en que se empieza a escribir código, es importante implementar buenas técnicas de desarrollo. El OSSTMM ya es una combinación de ambos. Digamos que si bien se monitorea el software, también se revisa el ambiente en donde se está trabajando con el software. Inist es esa capa que nos cubre o nos protege obviamente todo el proyecto, todo el ambiente y nos da como ese plan claro de acción en caso de que nos encontremos con una vulnerabilidad, cómo prevenirla y cómo resolverla. Digamos que, eh, en conclusión, un buen software ya no es, para garantizar un buen software o un buen pen testing, ya no es como antes que vamos a revisar si está bien hecho o vamos a darle un plus a nuestra aplicación. No, ya hoy forma parte del desarrollo, ya forma parte del ciclo de vida y debemos cumplir con esas pruebas previas antes de que nuestra aplicación salga a producción. Muchas gracias por todo. Espero que les vaya muy bien y espero haber sido claro con la explicación. Hasta luego. Como lo dije anteriormente, yo voy a hablar sobre el fundamento de la criptografía. Y para esto es muy importante saber que la criptografía en el mundo en el que vivimos actualmente es fundamental para mantener o preservar toda la información que existe a nivel digital. Actualmente, la mayoría de cosas, por no decir todo, depende de la seguridad informática, ¿sí? Del Internet, como bancas digitales, WhatsApp, VPN, blockchain, correos electrónicos, certificados HTTPS, autenticaciones, firmas digitales, infraestructura digital, gubernamental, información en general, eh, que está en línea. Es muy importante el tema de la criptografía, pero ¿por qué? ¿Qué es la criptografía? La criptografía se basa en unas reglas matemáticas, técnicas matemáticas para poder cifrar la información, ¿sí? Para poder guardarla. Y en estos tipos de guardado, de cifrado de información, existen dos, la simétrica y la asimétrica. En este caso, pues la simétrica es sencillo de entender porque la simétrica consiste en tener una sola clave para cifrar la información. Ejemplo, tú tienes una información, un texto, un archivo, lo que sea, y le das una clave para poder cifrarla o descifrarla. O sea, va para adelante y para atrás. Por ejemplo, una caja fuerte. Tú la caja fuerte, tú metes información dentro de la caja fuerte, la cifras con una llave y al momento de querer ver la información que hay dentro de la caja fuerte, pones la misma llave y sacas la información. Pero esto tiene una desventaja terrible, que es que se pueden distribuir claves, ¿no? El tema de la pérdida de las claves. ¿Qué pasaría si la clave fuera interceptada por alguien más, por correo electrónico, por donde sea? Y luego vienen los asimétricos, la criptografía asimétrica, que como dije, el gran problema era lo de la distribución de las claves. Si te pierdes la clave, perdiste toda la información. O bueno, puedes perder toda la información. Y aquí es donde la asimétrica hace su trabajo y genera dos claves en vez de una clave pública y otra clave privada. Pensémoslo como si fuese un buzón de correos, así como está acá. Un buzón de correos tiene un espacio donde tú metes las cartas, los periódicos, lo que sea, pero nada más el dueño, el que tiene la llave, puede abrir ese buzón y saber qué es lo que hay dentro. Y así es como funciona la criptografía asimétrica. Entonces tú metes alguna información o me pasas alguna información o lo que sea con una clave pública, y tiene la clave pública, pasa la información, pero solamente yo que tengo la clave privada puedo abrir esa información, puedo saber qué hay ahí. Entonces, si se filtra la clave pública, pues no habrá nada, no pasará nada porque la clave privada es lo que hace la diferencia. Listo. Como comparativa, así tenerlo más visual. Esto, ¿no? Sabes que la asimétrica tiene una clave a comparación de la asimétrica que tiene dos. La velocidad, la simétrica es muy rápida, por tener una clave es muy rápida, muy ligera. En cambio, la simétrica, pues como tiene dos claves, es más lenta. La autenticación es más lenta, pero es más robusta. Entonces, la seguridad en el intercambio, al ser más robusta, es más fuerte. En cambio, la simétrica, como tiene una sola clave, pues es bastante débil el intercambio de eso. Y el uso típico, pues la simétrica, como dije, es el cifrado masivo de datos y la asimétrica es el intercambio de datos y la autenticación. Después de esto vienen cosas ya más a fondo en el tema de la criptografía. Por ejemplo, los hash, las funciones hash. ¿Qué son las funciones hash? Las funciones hash son una función, o bueno, es una función matemática unidireccional, va solo hacia una dirección, que transforma los datos en una huella digital única. Ejemplo, como si fuese tu cédula, solo una persona en el mundo, o sea, tú tienes ese número de cédula. Así, una persona en el mundo tiene una clave hash. Entonces, por ejemplo, propiedades, si yo tengo mi clave todo en mayúsculas, hola, todo en mayúsculas, me va a generar un hash, una clave hash. ¡Pram! Esa es la que se guarda en el servidor. Al momento de yo volver a ingresar la clave, pero digamos que no escribí todo en mayúsculas, sino todo en minúsculas, para nosotros va a ser lo mismo, pero para el servidor va a ser una cosa completamente diferente porque el hash habrá cambiado 100%, habrá cambiado por completo.
como lo vemos aquí. El resultado cambia totalmente. Y eso tiene algo interesante, que al ser dos entradas diferentes que no producen el mismo hash, a pesar de ser parecidas, es algo que no se puede reversir porque todos los hash son diferentes, todas las claves son diferentes. Entonces no es como que tú puedas llegar y coger, bueno, si esta cifra significa esto, esto y esto, entonces si lo revierto, entonces me va a dar la clave. No funciona así porque todas las claves son diferentes, todos los sistemas hash funcionan diferente. ¿Para qué sirven los hash? Bueno, como yo decía, almacenamiento de contraseñas, fácil. Tú pones tu clave, password 123 y te generó un hash, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, el hash que viene con SHA-256 por la clave. Y si coincide el hash con la clave que pusiste, el acceso es permitido. Si no, se puede interpretar que la cosa cambió, o sea que no es la misma clave, o si es en verificación de seguridad o verificación de datos, se puede entender de que lo que está dentro o lo que tú lo que tú estás tratando de buscar cambió. Y si cambió, pues obviamente la autenticación falla por completo. ¿Cuál es el objetivo de las firmas digitales? En este caso, ya cambiamos de hash a firmas digitales. ¿Qué son las firmas digitales? Las firmas digitales es un sistema de autenticación que, por ejemplo, se utiliza actualmente por ejemplo, lo que utiliza Google de la verificación a dos pasos, de que tú pones la clave, ¡pum! Eso generó un hash. Pasó. La verificación a dos pasos es lo que llega y te dice, bueno, te manda un correo, te manda un correo al correo de backup o a un número telefónico, te digo un mensaje o una llamada para confirmar si realmente eres tú. Esa verificación a dos pasos es lo que hace la firma digital, solo que más adentro. No es tanto así. ¿Qué son las firmas digitales? Las firmas digitales combinan la criptografía asimétrica con las funciones hash. Entonces, el objetivo de las firmas digitales son autenticidad, de saber quién firmó, integridad, saber si se modificó lo que está adentro, lo que quiere saber, y no repudio, evitar que haya una negación. ¿Cómo funcionan las firmas digitales? Las firmas digitales pues tienen tres pasos. El primer paso es que se genera un hash del archivo, el archivo genera un hash y tú tienes ese hash, ¿sí? Tienes ese archivo. Entonces, el paso dos es que el hash se cifra con la clave privada que genera la criptografía asimétrica. Si la clave privada es igual al hash que estás verificando, entonces, bueno, todo eso genera la firma digital. Si estas dos coinciden, tanto el hash como la clave privada, entonces el documento es auténtico, todo bien. En cambio, si uno de los dos cambia, así sea mínimamente, entonces si estas dos cosas no coinciden, quiere decir que lo que estás buscando, el archivo, lo que sea, o está corrupto, o no es el que es, o algo por el estilo. O sea, un problema de seguridad. Teniendo en cuenta eso, ¿qué diferencia hay entre un hash y una firma digital? Bueno, la firma digital verifica la integridad más el autor. En cambio, el hash nada más verifica la integridad de los datos. El hash no utiliza clave privada, en cambio que la firma digital sí utiliza clave privada. Y el hash no identifica quién es el autor, quién hizo la clave. Pero la firma digital sí verifica eso. Entonces lo tiene más seguridad, es un punto más de seguridad. Aunque se complementan, le da un punto más de seguridad la firma digital. Y el hash entre el cifrado normal, ya sea simétrico o asimétrico, es que el cifrado pues utiliza una clave, que es la clave privada o clave pública, en caso de la simétrica. El objetivo en el cifrado es la confidencialidad de los datos al tener la clave, en cambio que del hash es la integridad de los datos que sí correspondan. Y el hash del tamaño de salida, la cantidad de caracteres es fija siempre, en cambio que en el cifrado pues puede cambiar que una cifra sea más grande que otra, o una clave sea más grande que otra. Entonces, por conclusión, la criptografía simétrica es rápida, es eficiente y es ideal para cifrado masivo de datos. La criptografía asimétrica resuelve la autenticación de intercambio seguro, y de que se puedan intercambiar las claves sin ningún problema. Los hashes garantizan la integridad de los datos, o sea, que sí sean correctos, de que sí sean los que son, de que no hayan cambiado. Las firmas digitales validan autoría y validan autenticidad de estos datos. Y juntas forman la base de un intercambio moderno de banca digital, comercio electrónico, infraestructura crítica, ciberseguridad global, en general, todo. Habiendo dicho esto, me despido. Espero que nuestras explicaciones hayan sido correctas y que se haya entendido lo mejor posible. Hasta la próxima.